Procesos. Los sistemas operativos ejecutan los programas, los sacan del disco, los meten en la memoria RAM y lo ponen a correr. Poner a correr significa generar una estructura dentro de la memoria RAM, que es lo que nosotros llamamos proceso. Yo tengo una aplicación, la aplicación la tengo en un archivo. Cuando esa aplicación la ejecuto, esa instancia de ejecución de la aplicación es lo que llamamos proceso. Los procesos están en la memoria RAM y van corriendo. En el caso de Linux, los procesos están enlazados en una estructura de datos que se llama lista. Y bueno, corre el proceso 1, corre el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4 y vuelve a empezar a correr el proceso 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4. Esta es como una hipersimplificación para entender de qué estamos hablando. Si uno tuviera un microprocesador con un único CPU, entonces, como la única unidad de ejecución la tiene este CPU, entonces hay que turnarse. O sea que de todo el tiempo posible, si quieren pensarlo así, un cuarto del tiempo el proceso 1, un cuarto del tiempo el proceso 2, un cuarto de tiempo el proceso 3 y un cuarto de tiempo el proceso 4. Eso implicaría que, bueno, obviamente no va a usar toda la totalidad del microprocesador porque no dispone de él todo el tiempo. Además, habría que darse cuenta de que cuando pasa de ejecutar un proceso a ejecutar otro proceso, todos los registros que se estaban usando de este CPU, ahora cuando vamos a ejecutar el proceso 2, esos valores habría que guardarlos en un lugar y cargar los valores viejos del proceso 2 o de su última ejecución o donde quedó en la última vez que corrió. Bien, el que se encarga de organizar los procesos y cómo corren se llama scheduler. Sería algo así como planificador de tareas, pongámosle castellano. Bien, ¿qué tenemos que saber de esto para poder utilizar en la consola? Bueno, esto sería lo básico. Cuando veamos más adelante cómo duplicar procesos, conceptos de cómo inicia Linux, ahí la cosa se va a poner un poco más detallista. Por ahora con esto estamos para empezar a comprender los primeros comandos que se usan. Vamos a empezar por el principio. Todos nuestros procesos en Linux están mapeados en el disco rígido. ¿En qué carpeta? En la carpeta proc. Si vamos a la carpeta proc que está en la barra y hacemos un ls, vamos a ver carpetas que tienen un número como nombre. Bueno, todos esos números corresponden con procesos que están corriendo en nuestra computadora. El primer dato interesante que quizá tendríamos que saber es cómo saber el identificador de proceso, el process ID. ¿Cómo saber el process ID de un proceso? Bueno, tenemos el comando pidoff. El programa que yo estoy utilizando se llama console, entonces voy a consultar por el pidoff console 20321. Ese es el número que identifica al proceso console, que es la consola que yo estoy utilizando en este sistema. Si dentro de la carpeta proc busco a ese process ID, que ya me lo olvidé, es el 20321, bueno, lo tendría que estar buscando por acá hasta encontrar su carpeta. Yo estoy seguro que está. Para hacer más rápido, podría hacer, por ejemplo, en el ls, usamos el pipe que lo vimos en el video anterior, grep, y le pongo el 20321. Entonces me aparece en rojo. Sí, está. Obviamente yo ya sabía que estaba. Así que con hacer pidoff console y hacemos cd 20321, ya nos metimos dentro de la carpeta que corresponde con ese proceso. Y está mapeado dentro de esa carpeta recursos de ese proceso que está corriendo. Qué archivos tienes abierto, cuánta memoria ocupa, cuánto usa el microprocesador, permisos, un montón de información sobre ese proceso. Esto para que sepan de que todos los procesos están mapeados en la memoria. Bien, volvemos a donde estábamos. Vamos a ir a documentos. Bien. Ya sabemos que los procesos son identificados por un process ID y que la forma de obtenerlo es con pidoff desde la consola. Quiero ver los procesos que están corriendo en mi computadora. Tenemos el comando ps. PS le saca una foto a los procesos que están corriendo y me los muestra. Quiero ver detalladamente todos los procesos, sean de mi usuario o no.
Para eso el comando ps tiene los atributos fea, que nos va a dar un listado bastante desmenuzado en información por cómo está listada y en cantidad de datos listados sobre todos los procesos que están corriendo y qué usuarios son los que lo invocaron. Esto se interpretaría en la primera columna como el usuario, la segunda columna como el process ID, el identificador de proceso que estuvimos charlando antes, el PPID, que es el identificador del proceso padre. Es decir, en Linux los procesos se crean en base a otro proceso previamente existente. Bueno, ese es el PPID, el PID del padre que creó al objeto, al proceso. Bueno, cuando se empezó a ejecutar, el horario, el nombre del programa. Eso lo hicimos con ps-fea. Supongamos que estoy buscando el proceso que corresponde con la consola. Entonces podría ser un palito, un pipe, get console. Entonces ahí me va a mostrar los datos de la salida del PS que corresponden con el console. Ahí me dice que el usuario que lo utiliza es Misa, que el process ID es el 20321, que el parent process ID es el 1631, cuándo inició ese proceso y bueno, la hora y el nombre del proceso. Bien, los procesos cuando están corriendo, como vimos antes, utilizan un tiempo para ejecutarse. El tiempo nosotros lo podríamos visualizar acá como entre esta línea y esta línea se ejecuta el proceso 1. Resulta de que la forma de que un proceso se ejecute más o menos que los otros es asignarle más o menos tiempo. La forma de dar prioridad a un proceso justamente es esa. En el caso de Linux, la forma de darle más o menos tiempo a un proceso es a través del comando nice. Nice nos permite aumentar o disminuir la prioridad de un proceso. Entonces, les propongo que consultemos juntos la página del man de Nice. Con man Nice vamos a leer qué nos dice sobre ese comando. Van a ver que dice que la prioridad va entre menos 20 y 19. Cuanto más chico el número, más prioritario es. O sea que menos 20 sería la prioridad máxima. Y con nice-n podemos asignar un valor de prioridad. Nos dice quién lo escribió y información sobre ese programa. Entonces el nice nos permitiría aumentar o disminuir la prioridad de un proceso. Con el comando top podemos ver los procesos que están corriendo en este momento. Y además de ver los procesos que están corriendo y su process ID y el usuario, tenemos acá una columna que nos indica la prioridad del proceso, que es la columna de ni. Bueno, con esto ahora pudimos ver la prioridad de los procesos que estaban corriendo. Otra cosa que podríamos precisar hacer con los procesos es detener su ejecución. ¿Cómo detenemos la ejecución de un proceso? Bueno, tenemos el comando kill, que lo que hace es enviar una señal, la señal -9, que es para que el proceso se autotermine, o pkill, que nos permite finalizar los procesos por su nombre. Para hacer eso, yo voy a crear una nueva ventana y desde una ventana voy a eliminar a la otra ventana. Voy a terminar un programa. Me voy a fijar el PID of console y encuentro que tengo el PID 20, 30, 21. Y de este lado tengo el PID 20, 30, 21, 23, 21. Bien, entonces voy a hacer un ps. Ahí tengo el bash de y el bash del otro lado.
Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde la consola de la izquierda voy a escribir kill espacio -9 espacio y voy a poner el process ID 10959 que corresponde con el process ID del proceso bash de la consola de la derecha. Entonces en la consola de la izquierda voy a tipear este comando. Van a ver de que en la consola de la derecha me apareció una advertencia de que el programa /bin/bash se cerró. ¿Quién es bash? Bash es el intérprete de comandos de la consola. Este programa que está acá es una interfaz gráfica de consola que interpreta comandos bash. El programa bash es la verdadera consola y consola lo único que hace es darle esos comandos al programa bash. O sea que lo que detuvo su ejecución fue el proceso bash que corresponde con esta ventana de el programa console. Así podría cerrar cualquier programa. Fíjense que aquí detrás tengo un Chrome con el canal de YouTube del Meet. Yo podría utilizar pkill y cerrar el Chrome. ¿Vieron? Se cerró la ventana sin que yo mueva el cursor. El cursor quedó en el mismo lugar desde que di Enter. Eso permitió cerrar un programa a través de un comando de consola. Bien, con eso entonces aprendimos la prioridad de los procesos, su process ID, su parent process ID, el comando nice que sirve para cambiar la prioridad, el comando kill y el comando pkill que sirven para enviar señales y enviar la señal únicamente de que ese proceso se autotermine. Bueno, hasta el próximo video.